Tiene el récord de goles de Inglaterra, tiene el récord de goles del Tottenham, ganó la bota de oro de un mundial, 3 veces la de la Premier League, una vez la de la Bundesliga. Nadie de su generación marcó como él y durante 13 años no levantó absolutamente nada. 400 goles y una vitrina vacía. Cada vez que la gloria lo esperaba a la vuelta de la esquina, algo se rompía. Una final que se escapaba, un penal que volaba por encima del travesaño, un equipo entero que se caía en el peor momento posible. Hoy te cuento la historia de un hombre que lo ganó todo menos lo único que de verdad quería, y de una maldición que lo persiguió de club en club, de país en país, como si supiera su nombre y su dirección. Antes de empezar, un favor de corazón. Si te gustan las historias que el fútbol esconde debajo del marcador, suscríbete ahora. Este canal vive de gente como tú, de los que quieren el porqué y no solo el resumen. Suscríbete y quédate conmigo hasta el final porque esta historia tiene un giro que casi nadie contó bien. Y arranca en un barrio del norte de Londres. Ahí crece Harry Kane, un chico flaco, callado, sin el talento que salta a la vista. El Arsenal lo tuvo de niño y lo dejó ir. Le dijeron que estaba un poco pasado de peso, que no corría lo suficiente. El Tottenham lo metió en su academia, pero tampoco terminaba de confiar del todo. Así que lo prestó, y lo volvió a prestar. Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester. 4 clubes en 2 temporadas, buscando minutos, buscando que alguien creyera de verdad en él. Nadie veía a un futuro capitán de Inglaterra. Veían a un suplente más. Presente histórico. Año 2014, Kane por fin se gana un lugar en el Tottenham. Y explota. Un gol, otro gol, 20 goles, 30 goles. En 2 años pasa de promesa dudosa a 9 titular de la selección. Capitán. El goleador que Inglaterra esperaba desde hacía una eternidad. Ahí empieza lo raro, porque los goles no paran, pero los títulos no llegan, ninguno. El Tottenham compite, se acerca, ilusiona a todo un estadio y se queda corto, siempre. Kane firma goles en cada cancha de Europa y vuelve a casa con las manos vacías temporada tras temporada. La prensa inglesa tardó en decirlo, pero llegó un momento en que nadie lo pudo esquivar. Empezaron a hablar de una maldición. Del hombre que hacía grande a todo el que lo rodeaba menos a sí mismo. Y mientras tanto, los premios individuales se le amontonaban en casa. Bota de oro del Mundial de Rusia 2018 como máximo goleador de todo el torneo. Máximo goleador de la Premier League 3 temporadas distintas, en la liga más dura del planeta. Máximo goleador en la historia del Tottenham, superando a ídolos que llevaban décadas en lo más alto. Máximo goleador en la historia de Inglaterra. Cada récord personal que se podía romper, lo rompía. Y la vitrina de trofeos de equipo seguía tan vacía como el primer día. Suena a exageración, hasta que ves, una por una, todas las veces que estuvo cerca, temporada 2015 a 2016. Presta atención a esta porque es la primera cuchillada de verdad. El Tottenham lleva más de medio siglo sin ganar la Liga de Inglaterra, más de 50 años, y ese año, por fin, la tiene ahí, al alcance de la mano. El equipo de Pochettino juega el fútbol más vistoso de la Premier. Kane pelea la bota de oro y la gana. Todo está servido para el sueño. Y el equipo se desploma. En la recta final, cuando cada punto valía oro, el Tottenham gana apenas 4 de sus últimos 10 partidos. El título se evapora. Y en la última fecha, ya sin nada por lo que jugar, lo golea el Newcastle por 5-1. 5-1, un papelón. El Arsenal, el rival de toda la vida, le arrebata hasta el segundo puesto en el último día. ¿Y sabes quién sale campeón esa temporada? El Leicester, el equipo que pagaba 5.000-1 para ganar la liga. El cuento de hadas más grande en la historia del fútbol inglés, el mismo Leicester donde Kane había estado a préstamo años atrás, sin pena ni gloria, lo ve levantar el trofeo desde afuera. Primera regla de esta maldición, cuando Kane está más cerca, el piso se abre debajo de sus pies. Y el patrón se repite, con una puntualidad que asusta. Finales de la Copa de la Liga. 2. Una contra el Chelsea, otra contra el Manchester City. Las 2 perdidas. El Tottenham enfrente de un grande y siempre el mismo desenlace. Kane llega, Kane pelea, Kane se queda sin nada que mostrar. Cada mayo la misma foto. Él con una medalla de plata en la mano, la del que pierde la final, mirándola como si le quemara la piel. El subcampeón eterno. Y entonces llega la noche de Madrid 2019, final de la Champions League, el torneo más importante de Europa. El Tottenham llega por primera vez en toda su historia a una final de la Champions y lo hace con Kane recién salido de una lesión grave, forzado, sin estar ni cerca de su mejor forma. Enfrente de Liverpool, el Tottenham cae. Kane apagado, casi no aparece en el partido. Otra final, otra derrota. Otra foto de él mirando el pasto mientras a pocos metros el rival levanta la copa entre papelitos. Ahora sube el nivel del dolor, porque con Inglaterra la herida cala todavía más hondo.
Verano de 2021, final de la Eurocopa en Wembley, en su casa en Londres, con todo un país empujando. Inglaterra no gana un torneo grande desde 1966, 55 años de sequía, y ahí está Kane con la cinta de capitán, a 90 minutos de meterse para siempre en la historia de su país. El partido se va a los penales contra Italia, e Inglaterra pierde. Wembley entero en silencio, 80,000 personas mudas, Kane parado en el círculo central viendo cómo el sueño de toda una nación se deshace desde los 12 pasos, sin poder hacer nada para evitarlo. Y por si todo eso fuera poco, el fútbol le tenía guardada la escena más cruel de todas. Mundial de Qatar 2022, cuartos de final, Inglaterra contra Francia, la campeona del mundo vigente. Kane marca un penal en el segundo tiempo y empata el partido. Con ese gol iguala nada menos que el récord histórico de goleadores de Inglaterra. Un momento gigante en su carrera. Minutos después, Francia se vuelve a poner arriba y a Inglaterra le dan un segundo penal. El empate otra vez en los pies de Kane. El mejor cobrador del país, el hombre de hielo en los momentos grandes. La pelota se va por encima del travesaño, muy por encima. Kane se levanta la camiseta hasta taparse la cara con ella, como si no soportara que el mundo lo viera en ese instante. En el arco de frente estaba Hugo Lloris, su propio compañero en el Tottenham, el arquero que mejor conocía sus penales en todo el planeta. Inglaterra fuera del Mundial. Kane de rodillas sobre el césped. Un especialista en penales estudió esa jugada durante días y no encontró una explicación técnica. La única pista era esa. En el arco había un amigo, un compañero de vestuario, alguien que conocía demasiado bien hacia dónde pateaba. Y en un penal, la más mínima duda, cualquier fantasma siempre juega para el arquero. A Kane, el más frío de todos, le tembló el pie en el peor momento de su vida. Llevamos pocos minutos de historia y ya perdiste la cuenta de las heridas. Ahora imagínate vivirlas una detrás de otra con tu nombre en la espalda y un país entero mirándote. Y todavía faltaba una final más, la más reciente. La del verano de 2024, Eurocopa otra vez. Final otra vez. Esta vez en Berlín contra España. Inglaterra vuelve a llegar hasta el último partido. Vuelve a tener la copa a un solo paso. Y vuelve a perder, 2-1 en los minutos finales. Kane sale del campo antes del pitazo final, viendo desde el banco cómo España festeja lo que a él se le negaba una vez más. 2 finales de Eurocopa seguidas, las 2 perdidas, con la cinta de capitán en el brazo las 2 veces. Acá está el porqué que casi nadie se detuvo a contar bien. Verano de 2023. En medio de todo eso, Kane toma la decisión más difícil de su vida. Tiene 30 años, es el ídolo absoluto del Tottenham, el club de sus amores, donde soñó desde que era ese chico flaco al que nadie apostaba. Y se va. Esa salida le costó el alma. Kane llevaba 14 años en el Tottenham, debutó ahí, se hizo hombre ahí, se volvió leyenda ahí. La afición lo idolatraba y muchos daban por hecho que se retiraría con esa camiseta y con ninguna otra. El día que anunció su adiós, se le notaba en la cara, pero a los 30 años, con la vitrina todavía vacía, sintió que el reloj corría en su contra. Si quería ganar algo antes del final, tenía que ser en ese preciso momento. Se va al Bayern de Múnich, 100 millones de euros. El fichaje más caro en la historia del fútbol alemán, y lo hace por una sola razón, la que repitió en cada micrófono que le pusieron enfrente: ganar, levantar por fin un título, ponerle una copa al lado a esa montaña de récords personales que ya nadie discutía. El Bayern parecía la apuesta imposible de fallar, el club que venía de ganar 11 ligas seguidas, 11 campeonatos uno atrás del otro. En Alemania salir campeón con el Bayern era casi rutina, casi un trámite firmado de antemano. Kane llegó convencido de que por fin, después de tantos años, se sacaba esa mochila de encima. Y entonces pasó lo que nadie creía posible. En su primera temporada en Múnich, Kane juega como una bestia. 44 goles en 45 partidos. Rompe registros que llevaban décadas sin moverse. Es, de lejos, el mejor delantero de toda la liga alemana. El Bayern termina esa temporada sin ganar absolutamente nada. Por primera vez en más de una década, el club más ganador de Alemania se queda con las manos completamente vacías. El campeón es el Leverkusen, que hace algo histórico. Gana la liga sin perder un solo partido en toda la temporada. Invicto de principio a fin, algo que no se veía en el fútbol alemán desde hacía más de medio siglo. Y la única campaña en 11 años en la que el Bayern se quedó sin título fue justo la primera de Harry Kane. Deja que ese dato te caiga bien encima. Kane se fue del club de toda su vida para ganar, eligió a propósito al equipo que ganaba siempre. Y el equipo que ganaba siempre dejó de ganar el año exacto en el que él puso un pie en el vestuario. En Inglaterra lo escribieron sin anestesia. La maldición se había subido al avión con él, había cruzado el Canal de la Mancha. Ahora hablaba alemán.
Y para firmar la broma cruel, en su debut oficial con la camiseta del Bayern en la Supercopa de Alemania, perdió 3-0, su primerísimo partido con el club nuevo. Una final más, una derrota más, la número quién sabe cuántas. En ese punto, cualquiera habría bajado los brazos. La historia parecía escrita de antemano. Kane, el eterno segundo, el goleador maldito. Pausa, porque esta historia tiene un giro. Y llega en mayo de 2025. Segunda temporada de Kane en el Bayern, otra vez a puro gol, otra vez demoledor. Unas semanas antes había hecho algo que ningún jugador había logrado nunca en la historia de la liga alemana. 60 goles en sus primeros 60 partidos, un número que parece inventado. Y una tarde de mayo, los jugadores del Bayern se juntan a ver por televisión el partido del rival directo. El Leverkusen empata, y con ese empate, de un plumazo, matemáticamente el Bayern es campeón. Kane es campeón a los 31 años, después de más de 600 partidos como profesional, después de más de 400 goles, después de 13 años esperando este momento exacto, Harry Kane levanta por fin su primer trofeo. Detente un segundo a pensar lo que se siente eso. Toda una carrera siendo el mejor de la cancha y volviendo a casa sin nada en las manos. Todas esas noches viendo a otros dar la vuelta olímpica. Todos esos titulares sobre la maldición, sobre el hombre que nunca ganaba nada. Y de repente, la medalla colgando del cuello, de verdad, al fin. A su lado festejaba Eric Dier, un amigo que lo había acompañado durante años en el Tottenham y que esa misma tarde levantaba también el primer gran título de su carrera. Dos ingleses que habían perdido juntos tantas veces, campeones por fin, en un país que no era el suyo. Sus compañeros lo abrazaban como si el campeón fuera cada uno de ellos, porque en el fondo, media Europa entendía lo que ese título significaba para él. Para el Bayern era una liga más, la número 30 y tantas de su vitrina. La maldición de club, la que lo persiguió durante 13 años, se rompió esa tarde en Múnich. Los mismos titulares que durante años hablaron de una maldición ahora hablaban de redención. El hombre que nunca ganaba por fin ganaba y lo hacía como figura del equipo, como goleador del campeón. Pero acá viene lo que casi nadie se anima a decir en voz alta. Kane rompió una maldición, la de club, y todavía carga con la otra. Con la más pesada de las dos. Con Inglaterra, Harry Kane sigue sin ganar nada. Su país no levanta un trofeo grande desde aquel Mundial de 1966. Y él, que es el máximo goleador en la historia de esa selección, el capitán, el que cargó al equipo sobre la espalda torneo tras torneo, todavía está esperando su noche. Esa es la herida que no cierra, la que ningún récord individual, por más enorme que sea, alcanza a tapar del todo. En el Mundial de 2026 volvió a ser el de siempre, goles decisivos cuando el equipo más lo necesitaba. La selección entera apoyada en sus hombros, su nombre una vez más metido de lleno en la pelea por ser el goleador del torneo. Superó marcas de leyendas que parecían intocables. Escribió récords que van a tardar años en caer. Y aún así, la única pregunta que de verdad importa sigue sin respuesta. ¿Podrá el hombre que rompió una maldición romper también la otra, la más grande, la de todo un país que espera desde hace 60 años? ¿O va a terminar su carrera cargando esa etiqueta para siempre, el goleador más grande que jamás levantó algo con su selección? Nadie lo sabe todavía, ni tú ni yo, ni siquiera él. Y esa es la parte más honesta de toda esta historia. A Harry Kane le queda un capítulo por escribir y lo está escribiendo ahora mismo, delante de nuestros ojos, sin que nadie sepa todavía cómo termina. Lo que sí sabemos es una cosa: durante 13 años le repitieron que estaba maldito, que jamás iba a ganar nada. Y una tarde de mayo en Múnich demostró que las maldiciones también se rompen, con paciencia, con goles, con la cabeza gacha y el trabajo callado de quien nunca se rinde. Y acá llegamos al final, así que déjame pedirte una última cosa, de corazón. Si esta historia te removió algo por dentro, hazme un favor, suscríbete. Hazlo por ti, porque en este canal vas a encontrar estas historias que nadie más se toma el tiempo de contarte así, con calma y con la verdad por delante. Somos una comunidad que ama el fútbol de verdad, el de las personas que hay detrás de cada gol. Suscríbete y quédate. La próxima historia ya la estoy preparando, y créeme que no te la vas a querer perder.